Creemos que una buena forma de empezar un curso sobre presentaciones puede ser reflexionando sobre cómo se hacen las presentaciones hoy en día, en general. Pero antes déjame responder a una pregunta. ¿Qué entendemos por presentación? ¿Qué tipo de presentaciones vamos a considerar en este curso? No vaya a ser que estés pensando en algo que creas que no es una presentación y sin embargo sí que se puede beneficiar de los consejos que vamos a ver. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una definición de presentación muy amplia. Para nosotros una presentación es casi cualquier acto de comunicación humana en el que una persona le cuenta a otras algo sobre un tema particular, un tema específico y con un propósito determinado. Ese propósito puede ser muy variado, puede ser informar, persuadir, inspirar, amonestar. Muchos tipos de propósitos vamos a considerar. Quizá el único al que no nos vamos a referir explícitamente es aquel propósito único de entretener. Una presentación cuyo único propósito sea entretener la vamos a dejar para los cómicos, la gente del Club de la Comedia que lo hace muy bien. Nosotros vamos a pensar fundamentalmente en presentaciones en el entorno académico y profesional. Por lo tanto, vamos a hablar de presentaciones como puede ser una charla de ventas, un evento comercial en el que tratamos de convencer a la audiencia de que compren nuestros productos. Puede ser también la presentación de un abogado en un juicio que trata de convencer al jurado. Puede ser una rueda de prensa del directivo de una empresa. Una clase de universidad. El objetivo es informar a los alumnos, educarles. Puede ser también la presentación de un trabajo fin de grado, de fin de estudios, fin de carrera. En este caso tenemos que convencer al tribunal sobre la calidad de nuestro trabajo. O puede ser simplemente una reunión en la oficina con nuestros compañeros de trabajo para ver qué tal marcha un proyecto que tenemos entre manos. Vamos a considerar, por lo tanto, una gran variedad de tipos de presentaciones y con diferentes propósitos. Pero nos estábamos planteando qué tal se hacen las presentaciones en general hoy en día. No sé cuál será tu opinión, pero la mía por lo menos es que se hacen bastante mal. Y lo más grave, lo triste, es que nos parece lo normal. Asistir a una presentación muy poco eficaz y nos da igual. Estamos perdiendo el tiempo, pero nos da igual. Esto no deberíamos admitirlo. Bueno, esta es mi opinión, pero se han hecho encuestas y se ha pedido la opinión a miles de personas. Un estudio reciente del año 2010 ha preguntado a miles de personas, todas en el ámbito laboral, que asistían a presentaciones, su opinión sobre cómo eran. Bueno, el resultado es que se hacía bastante mal. Las presentaciones eran en general muy malas. Y estamos hablando de gente que asistía, el 20% de ellos, al menos una vez al día a una presentación, o sea que realmente han visto muchas. Y decían que casi la mitad, el 43%, está muy mal y tienen un error grave. Y por error grave, fijaros lo que decían. Me parece muy curioso porque son problemas o errores fácilmente arreglables. Decían, primero, ponían frases completas en las diapositivas que simplemente leían en voz alta. Eso es un error terrible, porque lo más fácil es imprimirlas en un papel o ponerlas en un correo electrónico y mandárselos a la audiencia. Para hacer eso, porque están allí escuchando, mejor lo hacen en su despacho tranquilamente, lo leen y nos ahorramos el trago encima de tener que hacer la presentación. El segundo error más votado como grave era que el texto no se podía leer, era tan pequeño que no se podía leer. Y eso tiene un arreglo muy sencillo. Bueno, pues efectivamente muchas veces ponemos una diapositiva con un texto que la gente no lee y sin embargo necesitan leerlo para seguir nuestro hilo argumental. Otro error curioso es que se habían elegido unos colores con muy poco contraste y no se veía la presentación, no se veían las diapositivas, lo que el gráfico, el texto, las imágenes. Y por último señalaban un error curioso y es que los gráficos eran tan complejos que no se entendían en absoluto. Esto es un error bastante habitual y vamos a hablar de él en el curso. Pasar por un gráfico rápidamente diciendo, bueno, como se puede ver claramente aquí, pero no ha dado tiempo a verlo. Esto es la opinión de la gente, los trabajadores que asisten habitualmente a presentaciones. Muchos expertos han analizado presentaciones y han destacado cuáles son para ellos los errores más habituales. Por ejemplo, Andrew Abela, un experto en presentaciones que nos va a salir muchas veces en este curso, dice que hay 7 errores mortales de una presentación que se hace muy a menudo, se comete muy a menudo y que nosotros no deberíamos cometer. En el material del curso
de este módulo tenéis analizados estos 7 errores mortales, pero todos se derivan de lo mismo, de plantear la presentación en beneficio nuestro, del que presenta, y no en beneficio de la audiencia. Haciéndolo así, cometemos errores muy graves, como por ejemplo, hacer unos gráficos en 3D impresionantemente chulos, muy bonitos, pero que oscurecen el resultado, la conclusión, los datos que queremos mostrar. Es como decir, mira lo que sé hacer con el PowerPoint, pero me da igual que este gráfico realmente ayude a entender mejor la información. O poner en pantalla exactamente lo que vamos a decir de palabra, para así poder leerlo y no tener necesidad de preparar la presentación. Eso pues es una falta de respeto hacia la audiencia. Simplemente nos damos la vuelta, les damos la espalda y nos ponemos a leer. Terrible, y sin embargo se hace muy a menudo. O otro error mortal puede ser pensar en lo que tenemos que contar y contarlo. Nos da igual si nos lleva el doble de tiempo disponible, si la audiencia está aburrida o se están durmiendo. Yo lo tengo que contar y lo cuento. Bueno, son algunos de los errores mortales que destaca el experto Andrew Abela. En general, nuestro objetivo con este curso va a ser mejorar nuestra próxima presentación. Pasar de una forma típica de hacer las presentaciones con diapositivas infumables, dando la vuelta, la espalda a la audiencia y muy poco eficientes, a presentaciones como las que hacía Steve Jobs, en unas presentaciones comerciales cuyo objetivo era vender un producto y te podían gustar más o menos, pero eran eficaces. Su propósito era que la gente saliese corriendo a hacer colas a las tiendas a comprar sus productos y lo conseguía. Eso es lo que vamos a tratar, de hacer presentaciones más eficaces.